Hola, hola familia Digital Group, muy buenos días, espero todos se encuentren muy bien en la mañana de hoy. Por aquí veo varias personas que se conectaron desde mucho antes de las 10 de la mañana, felicitaciones a todos, bendiciones para este día. Estamos en mitad de semana con toda la energía, voy a saludar a algunas personas que estaban saludando por acá. Desde Túquerres, mi líder Daniela, que hace poquito nos reunimos, estuvimos en unos eventos en Nariño, que por sí es un equipo que está creciendo muchísimo, los felicito. Desde Fusagasugá, Ángel, bendiciones. Edwin, desde Bogotá, desde San Mateo Giovanni, desde Faca, Paola, desde La Guajira también tenemos personas, San Vicente del Caguán, excelente. Armenia, Fusagasugá, Bogotá, Villavicencio, Icononso, San Mateo, Tolemaida, Girardot, Ecuador, excelente. Villavicencio, nuestro diamante Steven Pulido. Túquerres, La Ceja, Guachucal, Villavicencio, Bogotá, muchísimos mensajes, muchísimos mensajes. Saludos a todos desde La Macarena, Bogotá, Neiva, Rosario Bolívar, desde Estados Unidos, Lorena, un cordial saludo. Bogotá, México, Suba, excelente. Bueno, esto está a reventar, ya como ustedes se dan cuenta. Esta organización de Digital Group está llegando a niveles que nosotros, la verdad, sí lo soñábamos, pero pues no pensábamos, la verdad, que fuéramos a tener un crecimiento tan exponencial. Tenemos personas en todas partes del mundo. Y bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Andrés Prieto, Diamante Negra Compañía. Y en el día de hoy, como siempre, como todos los días, tenemos un espacio especial dedicado para ustedes. No vamos a hablar cosas técnicas, no vamos a hablar cosas específicas. Vamos simplemente a hablar de crecimiento personal, que son unas mentorías que todos los líderes de la organización hemos organizado para que ustedes tengan una visión diferente de lo que es el mundo, de lo que es la economía, de lo que es crecimiento personal y cómo muchas personas en esta industria lo estamos logrando, ¿vale? Entonces les decía, para los que no me conocen, mi nombre es Andrés Prieto, yo hago parte de la organización Omega Pro hace aproximadamente unos 3 años y voy a contarles un poco de mi historia, del por qué empecé a desarrollar estos negocios, no hablando específicamente de lo que es Omega Pro, sino de lo que es la industria de las redes de mercadeo. Resulta que, como ustedes vieron en el encabezado, por acá voy a compartir pantalla para una presentación. Acá está. Como ustedes vieron en la invitación a la sala de Zoom, se están conectando más personas. El encabezado decía, sé educable. ¿Y por qué quise hablar yo hoy de esto? Yo por qué quise hablar de la educación. Porque resulta que tal vez como muchos de ustedes, y tenemos algo en común, que cuando nosotros nos conectamos a estas reuniones, llegamos a este tipo de negocios, es porque estamos buscando una oportunidad o porque tal vez alguien, ¿sí?, de nuestros amigos, de las personas que nos invitaron, vieron en nosotros un potencial para desarrollar este tipo de negocios, ¿cierto? Y cuando estaba ayer pensando sobre qué iba a ser la mentoría, recordé mis inicios. Cuando me invitaban a charlas, hace aproximadamente, les estaba hablando hace ya bastante tiempo, hace tal vez unos 12 años, 14 años, y a mí me invitaban a las charlas precisamente porque las personas que me invitaban veían en mí un potencial de emprendedor, entonces me veían como tal vez una persona que podía desarrollar este tipo de industria, hablando específicamente de lo que son redes de mercadeo. Y pues yo iba, me sentaba en las charlas, escuchaba a las personas que se paraban en la tarima a hablar de sus logros, de sus éxitos, de que nos invitaban a soñar con libertad financiera, que nos enseñaban
a soñar con una calidad de vida de verdad que todos merecemos. Y pues en ese entonces realmente habían, que he encontrado yo desde este punto de vista, desde ya como constructor profesional de redes de mercadeo, encontré una falencia en ese entonces del por qué yo no lo desarrollaba. Yo desarrollo este tipo de industria hace aproximadamente unos 6 años, pero como les comento, me lo contaron hace 14 años. Y todo dependía básicamente de que nosotros no estamos dispuestos a educarnos. Por eso la charla de hoy, la mentoría, la llamé Sé Educable. ¿Por qué? Porque cuando a mí me presentaron esa oportunidad, yo gozaba de un buen trabajo, ¿sí? Yo soy controlador de tránsito aéreo de profesión, y pues para mí era como luchar con mi ego de decir, no, pues yo tengo una buena profesión, tengo un buen trabajo, tengo un buen ingreso, pues yo ya prácticamente me las sé todos, me las sé todas. Entonces, aparte pues de mi trabajo, de mi empleo, siempre tenía pues mis negocios independientes, mis negocios tradicionales. Entonces, para mí era un poco complicado, un poco difícil de entender que una persona me fuese a educar a ser libre financieramente cuando pues yo tenía cierta experiencia en mi vida y ciertos resultados, entre comillas. Entonces, por eso yo llamé a la mentoría de hoy Sé Educable, porque nosotros sufrimos de orgullo, muchos de nosotros sufrimos de orgullo. Entonces, si yo soy un ejemplo, si yo soy un doctor, si yo soy un médico y me presentan esta oportunidad, no simplemente de adquirir la licencia, no, sino de desarrollar esta industria, pues normalmente dicen, no, pero pues, ¿qué dirán mis colegas? Yo, ¿por qué? ¿Cómo voy a publicar algo en mis estados si mi profesión es ser médico? Así puede ser un médico, puede ser un ingeniero, puede ser un abogado, en cualquier profesión, así no tenga resultados. Pero nosotros sufrimos de ego. Y ese ego viene acompañado de la falta de educación de lo que son las redes de mercadeo, de lo que es la industria en la que todos nos estamos desarrollando. Y es porque nosotros no nos dejamos educar. Entonces, lo que ustedes hacen conectándose a estas mentorías, lo que muchas personas hacen conectándose a las capacitaciones de la noche, es básicamente lo que nosotros estamos debatiendo nosotros mismos con nuestro ego, ¿sí? Con las ganas de salir adelante y que nosotros supimos pasar esa barrera del miedo y esa barrera del ego que tenemos para aprender a educarnos, ¿sí? Y esa es la clave, que nosotros aprendamos a educarnos en lo que es la nueva economía, en lo que son las nuevas tecnologías y en algo que es el centro de todo esto, que son las redes de mercadeo. ¿Listo? Ahora bien, en el Ser Educable también tenemos que aprender a educar a las personas, ¿cierto? Así como nosotros tuvimos que conectarnos a una reunión a través de Zoom o a través de tal vez reuniones presenciales con nuestros líderes, así también nosotros tenemos que educar a las personas que están desarrollando este tipo de industria o que simplemente se da la oportunidad de conocer este negocio. Tenemos que educarlos. ¿Por qué? Porque lastimosamente nuestro sistema educativo tradicional no nos lo enseña. ¿Listo? El ser humano es educable porque puede autorrealizarse, pero es una decisión de cada ser humano que esa realización pueda darse en su vida. La educación es libertad y por ende nosotros tenemos que aprender a educarnos y educar a los demás. Nosotros somos, por decirlo así, afortunados por tener la oportunidad de recibir este tipo de información. Yo les voy a contar un poco algo muy personal, y es que cuando estaba muy pequeño yo soñaba con muchísimas cosas en mi vida, tal vez en este momento las estoy logrando, pero ese proceso pues no fue fácil. Y cuando yo empecé a recibir un buen ingreso, como les comenté que tenía un buen trabajo, pues yo empecé a invertir, pues no sé, no tenía educación, pero pues sí tenía como algo en mi mente que me decía, no, pues tienes que crear empresa, tienes que emprender. Y emprendí muchísimo. Y así como emprendía muchísimo, pues también perdí muchísimo, ¿sí? Para los que no lo sabían, tal vez a la edad de 21 años, 22 años, ya había tenido mi primer quiebra.
¿sí? Y todo eso iba basado en el proceso de educación que yo no había recibido, ¿sí? Yo no tenía educación financiera, nunca nadie había, no tenía una guía que yo pudiera seguir para poder como seguir esos pasos, ¿sí? Pero yo tampoco en mi ego y en mi orgullo me dejaba de educar. ¿Por qué? Porque yo ya había pasado por el sistema educativo tradicional y no había entendido que el sistema educativo tradicional pues no me enseñaba a ser libre financieramente, no me enseñaba a soñar, no me enseñaba a generar otros ingresos, simplemente todo el sistema, si ustedes lo analizan, todo el sistema tradicional está basado en ser empleado, ¿sí? Todo. Si desde el colegio, incluso no simplemente el sistema educativo tradicional, llámese colegio, universidad, sino incluso también desde nuestras familias nos enseñan a ser empleados, ¿sí? Yo recuerdo cuando pequeño me decía, no, estudie mi hijo porque cuando grande, va para que cuando grande tenga un buen empleo. Ya me estaban condicionando, usted va a ser un empleado, ¿sí? Y cuando nosotros estamos en la universidad o en cualquier otro sistema en el que nosotros nos hayamos educado, en ese momento también nos están diciendo, no, tiene que estudiar para que cuando se gradúe tenga un buen trabajo. Y si usted quiere un mejor trabajo, un mejor empleo, pues tiene que hacer una especialización. Y si quiere un mejor empleo, tiene que hacer una maestría. Pero siempre condicionándonos a que vamos a ser empleados. Nunca nos enseñan a crear empresas, nunca nos enseñan a emprender. Y por esa falta de educación, pues yo no tenía libertad. Algo dentro de mí me decía, no, tienes que emprender, tienes que emprender. Y empecé pues con el tema del emprendimiento y como les comento, pues a la edad de 22 años estaba totalmente quebrado, totalmente, que me tocaba, pues acá entre nos les cuento, me llegaba el sueldo que me pagaban, me tocaba salir corriendo al cajero a retirar lo que alcanzaba a retirar porque en cualquier momento pasaba al banco y se llevaba todo. Entonces, todo es parte de la educación. No teníamos educación. En este momento, como les decía, nosotros somos afortunados porque, bien o mal, la persona que nos invitó a este negocio, bien o mal, nosotros como líderes hemos creado un sistema educativo a través del cual estamos tratando de quitarle esa venda a las personas, ¿sí? Esa venda de que la única forma de generar ingresos para un hogar, para una familia, la única forma de salir adelante es un empleo. De hecho, hay muchas personas que, no sé si ustedes se han fijado, empiezan a trabajar, consiguen un buen trabajo y todo el mundo los felicita. No, súper bien, conseguiste un buen trabajo. Y no se han dado cuenta lo que pasa con nosotros en nuestra organización. Nosotros felicitamos a la persona que es capaz de dar un paso al frente, de vencer ese miedo y de renunciar al trabajo tradicional. Es todo lo contrario. Nosotros, nuestra mente, la mente de los emprendedores, funciona de una forma totalmente diferente. ¿Sí? Cuando todo el mundo está pensando en conseguir empleo, en emplearse, en trabajar, nosotros estamos pensando en renunciar, nosotros estamos pensando en libertad, nosotros estamos pensando y entendiendo que hay otras formas de generar dinero. Y la tecnología nos ha beneficiado muchísimo. Acá hay una frase que me parece muy interesante, es necesario aprender a navegar en un océano de incertidumbres. ¿Y por qué me parece interesante esta frase? Porque nosotros pensamos y tenemos miedo del futuro porque no lo conocemos, obviamente, pero también tenemos miedo de lo nuevo. Pero todo en este momento es relativamente nuevo. La forma en la que se genera dinero es nueva. La forma en la que la economía funciona es nueva. Y es claro que nos dé miedo. Es entendible. Pero tenemos que aprender a convivir con ese miedo, porque ya lo tradicional ya pasó de moda, ¿sí? Ya como ustedes se dan cuenta, y claramente nosotros somos beneficiados de la tecnología porque vivimos de ella, pero no solo nosotros, si ustedes se dan cuenta en este momento, las personas que más facturan no son precisamente ni siquiera los grandes empresarios, ni siquiera las personas que tengan una buena posición, un buen trabajo. ¿Sí? Las personas que más facturan en este momento son personas que se dedican a la industria digital.
¿sí? Llámese influencers, llámese incluso los artistas. Ya no producen más por los conciertos físicos, sino por los dividendos que producen las plataformas digitales. Entonces, eso es el miedo que nosotros tenemos que aprender a vencer y aprender a educar a las demás personas, porque nosotros, y hablo específicamente de Sudamérica, nosotros tenemos mucho miedo y estamos muy arraigados a lo tradicional, pero si nosotros no nos soltamos de eso, difícilmente vamos a cambiar nuestras vidas. Las plataformas digitales son oportunidades para que nosotros cambiemos nuestra vida en todo sentido y aprendamos. La tecnología llegó para hacernos la vida más fácil. Simplemente es dejarnos llevar de ella, no complicarnos la vida. Nosotros muchas veces buscamos es complicarnos nuestra vida, no, pero es que yo tengo que estar ahí al frente de mi negocio, yo tengo que estar ahí al frente del trabajo, cuando la mayoría de los ingresos van en este momento atados al Internet. Todo funciona de forma digital, es simplemente educarnos y es simplemente dejarnos llevar de la tecnología. Si nosotros no nos beneficiamos de la tecnología, la tecnología nos va a atropellar. Y es un hecho. Si nosotros no aprendemos a ir de la mano con la tecnología, nos vamos a quedar estancados en el pasado. Y como nosotros vivimos, o muchas personas que nosotros conocemos, viven estancados en el pasado, pues nosotros somos los beneficiados, los afortunados que tenemos esa información y tenemos que compartir esa información con los demás, ¿sí? Entonces, primero tenemos que abrir nuestras mentes, dominar nuestro ego y aprender a educarnos, ¿sí? En cómo funciona la economía, cómo nosotros podemos beneficiarnos y recibir nueva información para generar nueva educación, ¿sí? La educación actual tiene grandes obstáculos para avanzar, muchísimos. ¿Por qué? Porque es obsoleta, porque no está direccionada a las nuevas tecnologías. Y al no estar direccionada a las nuevas tecnologías, pues nos convierte a nosotros en seres obsoletos, ¿sí? Entonces, nosotros somos afortunados por ya tener este tipo de información y la idea es que nosotros compartamos esa información. Pero para nosotros compartir esa información, tenemos que ser plenamente educables, plenamente educables. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ser plenamente educables y ser humildes en recibir la información que muchas personas estamos dispuestas a darla. ¿Por qué nos atrevemos nosotros a dar esa información? Porque ya hemos vivido un proceso, porque ya tuvimos que dominar ese ego, tuvimos que dominar ese miedo y aprender, ¿sí? Cuando muchas veces nosotros viajamos por el mundo, entendemos y comprendemos también que en el mundo no todo funciona de la forma tradicional que a nosotros nos educaron. Ya no funciona así, ya no funciona de esa forma. Ya todo va evolucionando y si nosotros no evolucionamos con el mundo nos vamos a quedar obsoletos. Es por eso que tenemos que aprender y no es porque lo diga Andrés Prieto, es porque muchas personas en el mundo lo han dicho, lo ha dicho Bill Gates, lo ha dicho Robert Kiyosaki, muchísimas personas. La nueva era de la economía son las redes de mercadeo. Yo les pongo un ejemplo. Yo tengo una importadora de productos, ¿sí? ¿Qué pasaría con mi negocio si lo distribuyera una red de mercadeo como la que estamos? ¿Sí? Es simplemente multiplicar nuestro esfuerzo en horas laborales, en horas de trabajo, para que ustedes le pongan un poco de lógica y para que compartan con las demás personas. Yo, por ejemplo, tengo alrededor de 8 personas en mi empresa, ¿sí? Que me dedican 8 horas diarias, es decir, 64 horas diarias. Y en este momento en Digital Group hay aproximadamente una organización de unas 70,000 personas, ¿sí? Si esas 70,000 personas me dedican siquiera media hora al día, tengo 35,000 horas laborales desarrollando un negocio, ¿sí? Eso es simplemente para que ustedes visualicen por qué las redes de mercadeo son el futuro. Y nosotros tenemos que educarnos. Y cuando les comentaba inicialmente que hace 12, 14 años a mí me invitaban a este tipo de reuniones, había un error grandísimo. Y es que las personas que a mí me invitaban a la reunión no me educaban, pero tampoco me decían que el proceso iba a ser difícil, ¿sí?
Yo llegaba, me sentaba a las reuniones y yo veía a la persona con éxito, la persona con resultados, y yo lo veía mostrando esos resultados, pero nunca me contaban el proceso, nunca me decían que había que trabajar. Yo lo veía tan fácil que al verlo tan fácil, pues me parecía irreal, me parecía que no era posible. De hecho, pues como muchos de ustedes tal vez me han escuchado, yo antes pensaba cuánto le estarán pagando a la persona que está allá en tarima para que se suba a decir que es libre financieramente, ¿sí? Pero desde mi punto de vista, el error y el por qué yo no empecé a desarrollar la industria de las redes de mercadeo hace 14 años, era por eso, porque yo lo veía tan fácil que no era que para mí, en mi mente, no era posible. Pero resulta que una cosa es que la tecnología nos ayude, una cosa es que las redes de mercadeo nos apalanquen, ¿sí? Y otra cosa es que sea fácil. No va a ser fácil. Y tenemos que, en ese tipo de educación que nosotros recibimos, tenemos que aprender a hacer lo que muchas personas no están dispuestas a hacer. En parte de esa falta de educación está pues la falta de educación en tecnología, la falta de educación en lo que es las redes de mercadeo, la industria del network marketing, pero también hay algo muy sesgado que nosotros tenemos, bien sea por educación de nuestros padres, de nuestros abuelos, de lo que sea, y es que nosotros estamos acostumbrados a lo tradicional en el sentido de los horarios. Entonces, para muchas personas, el horario funciona de lunes a viernes y de 8 a 5 de la tarde. El resto es todo tiempo para descansar, ¿sí? Y ese tipo de educación también nos tiene también tenemos que cambiarlo. ¿Por qué? Porque nosotros como emprendedores estamos sacrificando ciertos momentos de nuestras vidas, ciertos espacios, ciertos tiempos para tener libertad. Y vamos a tener libertad sí o sí, y la vamos a tener, puede que se dé en 2 años, puede que se dé en 3 años o en 5 años, ¿sí? Pero no vamos a tener que esforzarnos 30 o 40 años de nuestras vidas. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, pero para eso tenemos también que entender que lo que nosotros tenemos en nuestra mente de que trabajar de 8 a 5 es el único espacio que tenemos que tenemos para trabajar y tenemos que olvidarnos de eso. Hace un momento precisamente estaba hablando con un amigo de hace muchos años que lo conozco y me estaba contando que su situación económica estaba mal y me decía, pero es que yo no puedo dejar ese trabajo para dedicarme para buscar otra oportunidad porque por lo menos tengo que guardar dinero para subsistir en unos 6 meses. Y yo le preguntaba, ¿a qué hora sales de trabajar? Y me dice, no, pues a las 5 de la tarde. No, pues me voy para la casa a ver televisión. Ahí está el error, porque nosotros estamos educados en que, no, 5 de la tarde se acabó el horario laboral, ya no hay nada que hacer, y me voy para la casa a quejarme, no tengo dinero, ¿qué hago? ¿Cierto? Cuando de 5 a 10 de la noche, 11 de la noche, también puedo estar produciendo, y tal vez muchos de ustedes, porque veo muchas caras de personas 100% comprometidas con la organización, que yo he visto, ¿sí? Que han estado con nosotros en las capacitaciones, que les han dado la 1 de la mañana capacitándose, que les han dado la 1 de la mañana educándose, y puede que tengan que levantarse a las 6 de la mañana a un trabajo tradicional, pero lo hacen. ¿Por qué? Porque su educación ya cambió, porque no está pensando en que a las 5 de la tarde se acabó el día y no va a hacer nada más, porque tienen claro que esta industria puede cambiar sus vidas, porque tienen claro que esto va a ser un proceso y un sacrificio que puede que dure, como les decía, 2, 3 o 5 años, pero no van a tener que esclavizarse ustedes 40 años de sus vidas, porque el tiempo laboral en este momento, si lo toman desde el punto de vista de la pensión, pues creo que son como 25 años, ¿cierto? Pero realmente la edad en la que pueden recibir la pensión es después de los 60 años, es decir, que años laborales van a tener que trabajar unos 40 o 45 años. Es muchísimo tiempo dedicado y esclavizado a un trabajo. Por eso es que nosotros muchas veces decimos, preferimos trabajar de sol a sol 3 o 5 años que trabajar de 8 a 5, 30 o 40 años de nuestras vidas. ¿Listo? Entonces, eso también es educación, que nosotros entendamos que el horario funciona de una forma diferente, que nosotros podemos ser productivos 16 horas al día, 18 horas al día. Y eso es lo que muchas personas no entienden. Y es como cuando uno tiene una empresa
y el empleado está mirando el reloj, uy, ya me voy, uy, ya me toca irme, uy, ya, no, uy, ya, vámonos, 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 ¿sí? Nosotros funcionamos de una forma diferente, los emprendedores funcionamos de una forma diferente, y si tenemos que llegar hasta las 10, 11, 12 de la noche, pues lo vamos a hacer, porque tenemos claro a dónde vamos a llegar, ¿listo? Y todo esto es educación. La educación del futuro debe considerar saberes que son normalmente ignorados por la educación actual. Y nosotros, como les decía, somos afortunados porque este tipo de información no lo recibe todo el mundo. Muchas personas, incluso profesionales en economía, en finanzas, vienen a recibir información de personas que no tienen resultados y de personas que hablan de finanzas, que hablan de economía, pero te enfocan a ser un empleado. Y así no funciona el mundo. El mundo de la economía funciona de una forma diferente. Funciona en que si tú quieres ser empleado, vas a empezar en la carrera de la rata y te vas a quedar en un círculo vicioso toda tu vida, porque realmente, y acá les comento una opinión muy personal, realmente las personas que dominan el mundo, los grandes empresarios, pues muchos de ellos no quieren que las personas emprendan, quieren que sean mano productiva, quieren que sean empleados. Y nosotros que estamos ya quitándonos esa venda de la cabeza, tenemos que ser responsables de compartir esa información. Yo personalmente, y pues sin ninguna afinidad política ni nada por el estilo, no estoy de acuerdo con las personas, por ejemplo, que piden todo, que esperan que el gobierno les dé todo. ¿Por qué? Porque están simplemente esperando que todo sea fácil, que el subsidio, que el regalo, que la educación, bueno, muchas cosas. ¿Y qué estamos haciendo nosotros para ayudar a que este país o que muchos países, porque hay personas de otros países, salgan de ese limbo en el que están? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Nos estamos educando de una forma diferente? No, estamos simplemente educándonos de la forma tradicional para buscar un empleo. Pero la única forma, y es un concepto personal, la única forma en que este país va a cambiar o en que muchos países de Latinoamérica van a cambiar es cuando nosotros que creemos nuestros propios emprendimientos, cuando seamos empresarios y cuando nosotros seamos parte de la solución, no esperando que nos los den todos, sino nosotros generar también esas oportunidades. Y al generar esas oportunidades, creamos empresa, creamos nuevos ingresos al país, creamos oportunidades. Y esto que nosotros tenemos en nuestras manos es algo grandioso porque nosotros creamos oportunidades para las demás personas. Yo les cuento también muy personal, y es que hace algún tiempo yo desarrollaba disciplinadamente el negocio, yo desarrollaba el negocio con full constancia, y en algún momento de mi vida dije, bueno, pero ¿por qué no estoy desarrollando esto a unos niveles más grandes de lo que vengo haciéndolo actualmente? Y me sentía un poco como egoísta porque no compartía esta información con las demás personas, y cuando ya tuve grandes resultados, pasó eso, pasó el punto de que me sentía muy egoísta y yo decía, pero ¿por qué yo estoy acá y muchos amigos no están? ¿Por qué mi familia no está? Y era porque yo no estaba compartiendo esta información, porque yo no estaba duplicando la información y porque yo no estaba educando a las demás personas. ¿Listo? Entonces, nosotros principalmente tenemos que educarnos nosotros, bien sea por un libro, por charlas, por videoconferencias, por YouTube, que ya le recomendé, no sé si de pronto está conectado, si está conectado, levante la mano, a un socio que me dijo, no, pues Andrés, es que yo sí quiero salir adelante, pero no sé cómo, no sé cómo recibir la información. Le dije, mira, mírate, por ejemplo, videos en YouTube. Cuando ustedes de pronto tengas tiempo libre entre trabajo, conéctate a YouTube y mírate videos de emprendimiento. Yo personalmente soy muy fan de Juan Diego Gómez. Mírate videos. A los 2 días me dijo, oye Andrés, gracias. Simplemente por conectarme a ese tipo de información, mi forma de pensar está cambiando drásticamente. Y esta industria nos tiene algo muy importante. Cuando nosotros nos abrimos a las oportunidades de conocer esta industria, este negocio, nosotros tenemos que olvidarnos como tal de lo que hemos aprendido en la economía tradicional, ¿sí? Debemos abrirnos a nuevas ideas en conjunto y no aferrarnos a creer ciegamente las ideas
aceptadas o antiguas, ¿cierto? Aceptadas, ¿por qué? Por la sociedad, ¿sí? Y antiguas porque, como les decía, todo esto, el tipo de educación que recibimos actualmente, que las personas reciben actualmente, es 100% obsoleta. Ya tiene que haber una renovación de la educación para que nosotros empecemos a recibir esto que nosotros estamos recibiendo, para que todas las personas entiendan que la solución es ir de la mano de la tecnología y que la solución es emprender. No hay otra opción sino emprender. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros nos damos la oportunidad de conocer este negocio, nosotros ya abrimos nuestras mentes y nos olvidamos y soltamos lo que venimos acostumbrados a vivir tradicionalmente. ¿Listo? Y nuestro deber, nuestra responsabilidad es compartirlo con las demás personas. Es compartirlo con las demás personas, es no ser egoístas. ¿Listo? Debemos desarrollar inteligencia general para resolver problemas. Un emprendedor es un generador de soluciones y eso tenemos que ser nosotros. No sé si de pronto, y tal vez a muchos de ustedes les pase que de pronto les pasa un problema en su vida normal. Puede ser sentimental, puede ser económico, puede ser de cualquier tipo de problemas. Y nosotros, por la educación que recibimos, nosotros estamos pensando de una vez en la solución. No todo en la vida es perfecto, ¿sí? Siempre van a haber inconvenientes, siempre van a haber tropiezos, pero la mente de un emprendedor funciona de una forma diferente y siempre está buscando soluciones, no está buscando el problema. A mí me pasa cualquier cosa y automáticamente mi mente va buscando la solución. Yo no me enfoco en el problema, me enfoco automáticamente en la solución y soluciones hay muchísimas. Y ahí va como un tip para las personas que se quejan, hay personas que están todo el tiempo con una energía negativa, pensando, no, pero es que no tengo, pero es que no puedo, pero es que usted tiene más oportunidades, pero es que usted conoce más gente, pero es que de pronto usted conoce más gente con dinero, pero es que siempre tienen un pero y no abren su mente a buscar una solución. La clave está en que nosotros no nos enfoquemos en el problema, sino en la solución. ¿Listo? La educación del futuro debe enfocar sus baterías a un cambio de pensamiento. La clave del éxito consiste en entender hacia dónde va el mundo y llegar allí primero. ¿Listo? Entonces, la educación que nosotros recibimos tiene que estar enfocados en que nosotros cambiemos nuestro pensamiento. Y si ustedes se dan cuenta, las personas que se dedican a esta industria tienen un crecimiento en todo sentido y no solo económico. Cuando nosotros ingresamos a esta industria, y pues es mi caso personal, estamos pensando en la parte económica. Yo creo que tal vez el 80% de las personas ingresamos por eso, por la propuesta económica y por buscar un resultado económico y un cambio en nuestras vidas, ¿cierto? Pero después de nosotros empezar a educarnos, viene algo adicional a ese cambio económico, que claramente nos beneficia económicamente, pero después de eso viene algo, tal vez que considero yo mucho más importante, que es un cambio de pensamiento, es un cambio personal y es un crecimiento y una evolución mental a otro nivel. Y ya ustedes se dan cuenta, analicen las personas que se dedican a este negocio y empiezan a expresarse de una forma diferente. ¿Por qué? Porque se educan de una forma diferente, empiezan a ver el mundo de una forma diferente, empiezan a ser más abundantes en sus vidas porque simplemente ya se quitaron la venda por la que traíamos muchos años. Y al momento que uno se quita la venda, ve el mundo de una forma diferente y empieza a crecer. Y al momento de crecer, todo empieza a fluir y todo llega y todas las cosas se dan y viajamos por el mundo y conocemos personas aún mucho más exitosas y eso nos llena de energía. Y cada vez que nosotros viajamos, y yo los invito, si tienen la oportunidad de viajar, viajen, conozcan el mundo, porque cada vez que nosotros viajamos, llega uno con más ganas de seguir adelante. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen 10 veces más resultados de lo que hemos logrado nosotros. Y llega uno a trabajar más fuerte porque también encuentra uno más opciones de vivir la vida, porque ya conoce uno una mejor calidad de vida. Y créanme que todo eso va abriendo la mente de cada persona y va enfocando a la persona en cambiar su vida y en cambiar su mente. ¿Listo? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, educarnos.
Eso era lo que quería comentarles en el día de hoy. De verdad que es muy importante que nosotros venzamos y dominemos nuestro ego. Podemos ser profesionales con especializaciones, con magister, con lo que sea, pero nosotros en su mayoría o en la mayoría de las personas no tenemos este tipo de educación. Tal vez pensamos que las redes de mercadeo no funcionan, tal vez pensamos que la industria del network marketing es algo que es nuevo y es una industria que lleva cientos de años. Entonces es simplemente educarnos, aprender a beneficiarnos de la tecnología y algo muy importante, pero muy, muy importante, es compartir esa información, no ser egoístas y dominar también esa información para que las demás personas se beneficien de ella. ¿Listo? Voy a leer un par de comentarios que hay por acá de los socios. Ese era mi mensaje de hoy. Ese era mi mensaje de hoy para que ustedes a mitad de la semana entendieran un poco y comprendieran que la educación es la clave, la educación para este tipo de negocios y para nuestra evolución personal es la clave. Hay que educarnos. Voy a leer un par de comentarios por acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Luz Mari Torres, aunque ya se salió de la sala, pero bueno, le damos el comentario. Dice, tenemos que aprender para perder nuestros miedos. La economía está cambiando, es necesario adaptarnos a lo que viene. Para eso debemos educarnos en la nueva economía digital. Eso debemos duplicarlo en nuestra familia, a nuestros amigos, a todo el mundo. Listo. Adriana, debemos aprender con humildad y enseñar con amor. Excelente, qué bonito comentario. Amor y humildad, es verdad, correcto. Michael, nuestro líder, dijo un jefe mío cuando yo era empleado, a un problema busque al menos 3 soluciones. Correcto, muy bien. Luz Mari, ya se volvió a conectar nuevamente. Yo siempre digo cuando se te quiera esa angustia en tu corazón, cuando piensas en que nuestra compañía es la mejor, nuestra gran oportunidad para nuestros días, así lo transmitimos a los demás. Listo, estamos haciendo historia, correcto. En el amor, nada, gracias por la orientación. Estamos en la era de la información. Nuestro latino Leonardo desde Túcar, Nariño. Listo. Esa era la información que tenía para el día de hoy. Espero la reciban con mucha humildad. De verdad que la invitación es a que nos eduquemos de una forma diferente, compartamos esa información con las demás personas, abramos nuestras mentes y créanme que todo va a empezar a fluir y todo va a empezar a funcionar de una forma diferente. Atraigámonos de buenas energías, ¿sí? Buenas energías, levántese todos los días con una buena energía. Traten de sacar esos malos pensamientos. Yo sé que muchas veces uno se levanta y empieza que, pero no, mire este trancón, pero no, mire, fijo, eso voy a llegar tarde a la reunión y no me van a atender, bueno, lo que sea, ¿sí? Y todas esas cosas que nosotros decimos, pues van a suceder. Sí, si yo digo, no, mire, mejor dicho, no, estoy en Bogotá, qué frío y ese trancón a toda hora, yo les apuesto que salgo y me encuentro acá en la esquina de mi casa con un trancón, porque todo funciona las energías. Atraigamos energía positiva, eduquémonos de una forma diferente, aprendamos a beneficiarnos de la era digital y compartamos, pero muy importante, compartamos esta información. ¿Listo? Bendiciones para todos, un muy, muy feliz día, espero de verdad terminen la semana con toda la actitud, con toda la energía. Nos vemos, para los que van, que veo por acá algunos, nos vemos la próxima semana en Dubái. Chao, chao, bendiciones para todos.